Universidad de Sonsonate, Facultad de Economía y Ciencias Sociales. Cátedra Estadística aplicada a la empresa. Ciclo 04-2017. Catedrático Ingeniero Richard Vizcarra. Tema: las políticas internas que mejoran las relaciones entre las empresas y los empleados para alcanzar el cumplimiento de la misión, visión y los objetivos institucionales. Integrantes: Carlos Francisco Flores, Kenny Yamilet Merlin, Sara Carolina Campos Galdame. Para entender un poco el tema, les explicaremos qué son las políticas de una empresa. Política organizacional es la orientación o directriz que debe ser divulgada, entendida y acatada por todos los miembros de la organización. En ella se contemplan las normas y responsabilidades de cada área de la organización. Para obtención de nuestros datos, utilizamos una encuesta a 50 personas, la cual consta de 15 preguntas. Pregunta número 1. La empresa donde trabaja se dedica a... 11 personas nos respondieron que se dedican a la industria, 20 al comercio, 10 al servicio, 9 a otros. Conclusión: del total de los 50 encuestados, se puede observar que en el sector comercio es el que más predomina, con un 40%, a diferencia de los demás rubros, como industria y servicios, con porcentajes mínimos de diferencia. Pregunta número 2. ¿En qué área de trabajo se desempeña actualmente? 20 personas respondieron que se dedican a oficina, 19 a las ventas, 6 a producción y 5 a otros. Conclusión: podemos deducir que la mayoría de los estudiantes encuestados que trabajan y estudian se desempeñan en el área de oficinas y ventas, y en un porcentaje menor se dedican a la producción y otros. Pregunta número 3. ¿En su lugar de trabajo existen políticas que velen por su seguridad personal? 35 personas nos respondieron que sí y 15 personas nos respondieron que no. Llegando a la conclusión que podemos observar que en la mayoría de las empresas donde laboran los estudiantes encuestados se preocupan por la seguridad de sus trabajadores. Pregunta número 4. ¿Qué nivel de conocimiento posee sobre las políticas internas de la empresa donde labora? Para la obtención de estos resultados, utilizamos la tabla de distribución de frecuencia, obteniendo las medidas de variación y las medidas de tendencia. Llegando a la conclusión, según los resultados obtenidos en la encuesta, podemos determinar que el grado de conocimiento que posee sobre las políticas internas de la empresa donde labora oscila en un rango desde 45% hasta un 100%, y además encontramos una media del 90% de dominio sobre ella. Pregunta número 5. ¿Qué tan importante es conocer las políticas internas de la empresa donde labora? 6 personas nos contestaron que es poco, 12 personas nos contestaron que es bastante y 38 nos contestaron que mucho. Llegando a la conclusión que para un 70% de estudiantes encuestados es de mucha importancia conocer sobre las políticas internas de la empresa, mientras que un 24% cree que es bastante importante, y en menor cantidad, con un 6%, les parece que es poco importante conocer sobre las políticas internas de la empresa. Pregunta número 6. ¿Qué importancia considera que la empresa donde labora le da a su bienestar como empleado dentro de las políticas internas? Para la recolección de estos datos utilizamos la tabla de distribución de frecuencias, obteniendo las diferentes medidas de variación y las medidas de tendencia. Llegando a la conclusión, del total de los 50 encuestados encontramos una media del 71%, lo cual nos indica que esa es la percepción que los empleados tienen sobre la importancia que le dan la empresa donde labora sobre su bienestar dentro de las políticas internas empresariales. Además, los resultados obtenidos se encuentran en un rango desde un 25% hasta un 99%. Pregunta número 7. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan comprometido se siente como empleado con la misión institucional? Nuevamente vemos la tabla de distribución de frecuencias, observando las medidas de variación y las medidas de tendencia. Llegando a la conclusión, podemos observar que el nivel de compromiso de los empleados con la misión institucional oscila entre un 5 y un 10. Por ello podemos deducir, según la media obtenida, que el promedio es de 7.97. Pregunta número 8. ¿Qué porcentaje de sus metas impuestas por la empresa logra cumplir en el periodo establecido?
Analizando los datos, podemos encontrar las medidas de variación, las medidas de tendencia y concluyendo lo siguiente. Durante el periodo establecido que tiene cada empleado, encontramos que el promedio de logro de cumplimiento de metas es del 92% y que su intervalo que obtuvimos de respuesta se encuentra desde un 50% hasta un 95%. Pregunta número 9. Según su criterio, ¿qué nota le pondría a su jefe inmediato en cuanto al cumplimiento de los objetivos? De los 50 encuestados, encontramos las medidas de variación y las medidas de tendencia. Conclusión. Podemos observar que la mayoría de los encuestados tienen un buen apoyo de su jefe inmediato, ya que el promedio reflejado según la media es de 8. Además, se obtuvo que la calificación más baja fue de 5 y la más alta fue de 10. Pregunta número 10. ¿Cuánto apoyo recibe de su jefe inmediato para incentivarlo al trabajo en equipo y poder alcanzar sus objetivos institucionales? 30 personas nos contestaron que poco, 12 personas que bastante y 8 que mucho. Conclusión. De acuerdo a los resultados obtenidos en la recolección de datos, podemos decir que el 60% de la muestra recibe poco apoyo para trabajar en equipo en sus lugares de trabajo, mientras que el 24% recibe bastante apoyo y el mayor porcentaje de los encuestados recibe mucho apoyo por parte de su jefe con un 16%. Pregunta número 11. ¿Cuántas veces al año la empresa realiza capacitaciones a sus empleados para mejorar su desempeño laboral? Utilizamos la tabla de distribución de frecuencias para obtener las medidas de tendencia y medidas de variación. Con esto llegamos a la conclusión que la mayoría de los encuestados respondieron que el promedio reciben 2 capacitaciones al año, pero también se puede observar según los datos que el menos recibe una capacitación al año y la empresa que más capacita a su personal es de 5 veces al año. Pregunta número 12. ¿Qué probabilidad tiene de ascender en su puesto de trabajo? Nuevamente utilizamos la tabla de distribución de frecuencias, obteniendo los resultados de medidas de tendencia y medidas de variación. Podemos concluir que la probabilidad de ascender en un puesto de trabajo según la información es muy poca, ya que la mayoría considera que solo tiene un 10% de ascender en su trabajo y en menor cantidad considera que tiene un 70% de probabilidad. Podemos determinar que las causas de estos resultados podrían ser la falta de preparación académica, experiencia o pocas plazas vacantes. Pregunta número 13. ¿Qué tan preparado se siente para asumir un puesto de mayor responsabilidad? Nuevamente volvimos a utilizar la tabla de distribución de frecuencias, obteniendo como resultado las medidas de variación y medidas de tendencia, concluyendo que la mayoría de los encuestados se sienten lo suficientemente preparados para asumir un puesto de mayor responsabilidad, ya que consideran que en un promedio tienen un 80% de preparación. Pregunta número 14. ¿De cuánto considera que debería ser su salario acorde con las funciones que realiza? Nuevamente obtenemos los resultados que son medidas de tendencia y medidas de variación. Podemos decir que los empleados consideran que el promedio de su sueldo debería ser de 524.26 según las funciones que realizan en su lugar de trabajo, pues consideran que ese salario logran cubrir sus necesidades básicas. Pregunta número 15. ¿Cuánto cree que influye la falta de experiencia laboral en la realización de sus funciones en el área de trabajo? Podemos obtener como resultado que 4 personas contestaron poco, 19 personas bastante y 27 personas mucho. De acuerdo a la información obtenida, la mayoría de los encuestados, con un 54%, opinan que la falta de experiencia laboral afecta en mucho en la realización de sus funciones, seguido de un 38% que considera que influye bastante y en menor cantidad, con 8%, opina que es poco importante la experiencia laboral para un óptimo desempeño.